¿Sabías que el periodo más largo de la historia no es la Edad Media ni la Antigua, sino el Paleolítico? Buenas tardes, distinguida maestra y estudiantes. Mi nombre es Yalisa Ramírez, estudiante de Comunicación Social, y hoy les estaré abordando el tópico de la historia y sus acontecimientos más importantes. La historia es una ciencia social cuyo objeto de estudio es el proceso integral del desarrollo de las sociedades humanas a través del tiempo. No se limita a narrar acontecimientos aislados ni a enumerar fechas, sino que analiza las estructuras profundas que organizan la vida colectiva, las formas de producción, las relaciones de poder, las mentalidades, las creencias, los conflictos y las transformaciones culturales y continuidades que se mantienen a lo largo de los siglos. El verdadero centro de la historia es el ser humano en sociedad, entendido como sujeto activo que construye, transforma y hereda realidades. El tiempo histórico no es simplemente cronológico, es un tiempo social que puede avanzar lentamente en procesos de larga duración o acelerarse en momentos de crisis, revoluciones o rupturas estructurales. Por ello, la historia estudia cambios y permanencias, causas y consecuencias, estructuras y coyunturas. Como disciplina científica, la historia utiliza métodos rigurosos de investigación. El historiador formula preguntas, busca fuentes, contrasta evidencias y construye interpretaciones fundamentadas. No existe una historia absolutamente neutral, porque toda interpretación parte de una perspectiva teórica. Sin embargo, el trabajo histórico exige objetividad metodológica, crítica documental y coherencia argumentativa. A lo largo del tiempo han surgido diversas corrientes historiográficas que explican el pasado desde distintos enfoques. El positivismo histórico priorizó los hechos verificables y la documentación oficial. El materialismo histórico, desarrollado por Karl Marx, sostuvo que la base económica de la sociedad, el modo de producción, determina la organización política y cultural. La escuela de los anales propuso estudiar procesos de larga duración, como las estructuras económicas y las mentalidades colectivas, mientras que la historia cultural se concentra en símbolos, representaciones y discursos. Estas corrientes muestran que la historia no es estática, sino una disciplina en constante renovación metodológica. La historia mantiene una amplia relación profunda con otras ciencias porque los fenómenos humanos son complejos y multidimensionales. Con la geografía comparte el análisis del espacio, ya que el territorio, el clima y los recursos naturales influyen en la organización económica y política. Con la economía, estudia sistemas productivos, comercios, crisis financieras y distribuciones de la riqueza. Con la sociología, la movilidad social y estructuras colectivas. Con la antropología, comprende culturas antiguas y sistemas simbólicos. Con la arqueología, construye sociedades sin escritura a partir de los restos materiales. Con la ciencia política, examina la formación del Estado, las instituciones y los sistemas de gobierno. Incluso con la demografía, aporta datos sobre el crecimiento poblacional y migraciones. Esta interrelación convierte la historia en una ciencia integradora que articula múltiples saberes para comprender la experiencia humana en su totalidad. Para facilitar el estudio del pasado, los historiadores han establecido la periodización histórica, que consiste en dividir el tiempo en grandes etapas marcadas por las transformaciones significativas. Esta división es una construcción metodológica, no una ley natural, y ha sido criticada por su carácter eurocéntrico, ya que toma como referencia acontecimientos ocurridos en Europa. Tradicionalmente, se distinguen la prehistoria, desde la aparición del ser humano hasta la invención de la escritura. La Edad Antigua, desde la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 después de Cristo. La Edad Media, caracterizada por el predominio del feudalismo y la influencia de la Iglesia. La Edad Moderna, marcada por la expansión europea, el surgimiento del capitalismo comercial y la formación de estados nacionales. Y la Edad Contemporánea, iniciada con la Revolución Francesa en el 1789 y caracterizada por la Revolución Industrial, el desarrollo del capitalismo industrial, los movimientos obreros, el imperialismo, las guerras mundiales y la globalización tecnológica. El conocimiento histórico se fundamenta en el análisis de las fuentes. Las fuentes directas o primarias
son aquellas producidas en el mismo periodo que se estudia, como documentos oficiales, cartas, diarios personales, leyes, tratados, restos arqueológicos, herramientas, construcciones, inscripciones, fotografías o testimonios orales. Estas fuentes permiten un contacto directo con el pasado, aunque siempre deben ser interpretadas críticamente. Las fuentes indirectas o secundarias son estudios elaborados por historiadores a partir de las fuentes primarias, como libros, artículos académicos y ensayos. El trabajo del historiador influye la crítica externa, que verifica la autenticidad y el origen del documento, y la crítica interna, que analiza su contenido, intención, contexto y credibilidad. Las fuentes pueden clasificarse además en escritas, orales, materiales, iconográficas y estadísticas. Ninguna fuente es completamente objetiva, todas reflejan la visión de quien la produjo, por lo que la interpretación contextual es esencial. Un concepto central para comprender la evolución histórica es el de los modos de producción, desarrollando dentro del materialismo histórico de Karl Marx. Un modo de producción es la forma en que una sociedad organiza la producción de bienes y de servicios para satisfacer sus necesidades. Está compuesto por las fuerzas productivas, trabajadores, herramientas, tecnología y recursos naturales, y las relaciones de producción, las relaciones sociales que se establecen entre quienes poseen los medios de producción y quienes trabajan en ellos. Según esta perspectiva, la infraestructura económica constituye la base de la sociedad, mientras que la superestructura, instituciones políticas, leyes, religión y cultura, se construye sobre esa base. A lo largo de la historia se han identificado distintos modos de producción: la comunidad primitiva, caracterizada por la propiedad colectiva y la ausencia de clases sociales; el esclavismo, donde los esclavos eran propiedades de los amos; el feudalismo, basado en la posesión de la tierra y la relación entre señores y siervos; el capitalismo, sustentado en la propiedad privada y el trabajo asalariado; y el socialismo, que propone la propiedad colectiva de los medios de producción. Los cambios entre estos modos se explican por conflictos de clases y transformaciones tecnológicas que alteran las relaciones económicas. En el marco de la prehistoria, el Paleolítico y el Neolítico representan dos etapas fundamentales en la evolución humana. El Paleolítico, que comenzó hace aproximadamente 2.5 millones de años y se extendió hasta alrededor del 10.000 a.C., fue el periodo más largo de la historia humana. Durante esta etapa, los grupos humanos eran nómadas y su economía se basaba en la caza, la pesca y la recolección, lo que se conoce como economía depredadora. Las comunidades se organizaban en pequeñas bandas igualitarias, sin propiedad privada ni jerarquías rígidas. La tecnología consistía en herramientas de piedra tallada, hueso y madera. El dominio del fuego representó un avance crucial, ya que permitió cocinar alimentos, protegerse del frío y de animales peligrosos, y fortalecer la vida social. Culturalmente, el Paleolítico dejó manifestaciones artísticas como las pinturas rupestres y esculturas simbólicas, vinculadas posiblemente a creencias mágicas o rituales relacionados con la caza. El lenguaje articulado y la cooperación grupal fueron elementos esenciales para la supervivencia. El Neolítico, iniciado alrededor del 10.000 a.C., marcó una transformación profunda, conocida como la Revolución Neolítica. La humanidad pasó de ser depredadora a productora de alimentos mediante la agricultura y la domesticación de animales. Este cambio permitió el sedentarismo, es decir, el establecimiento de aldeas permanentes. La producción agrícola generó excedentes, lo que favoreció el crecimiento demográfico, el comercio y la especialización del trabajo. Surgieron nuevas actividades como la cerámica, el tejido y la construcción de viviendas más complejas. La aparición de la propiedad privada transformó las relaciones sociales y dio origen a desigualdades y jerarquías. También se desarrollaron creencias religiosas más estructuradas y prácticas rituales vinculadas a la fertilidad y los ciclos naturales. La división del trabajo, la acumulación de bienes y la organización comunitaria sentaron las bases para el surgimiento de las primeras civilizaciones urbanas en la Edad Antigua.
En síntesis, la historia estudia el desarrollo integral de la humanidad, sus estructuras económicas, sociales y culturales, sus conflictos y transformaciones. A través de la periodización, organiza el tiempo para comprender los grandes cambios. Mediante el análisis crítico de fuentes, reconstruye el pasado. A través del estudio de los modos de producción, explica la evolución económica y social. Y mediante el análisis del Paleolítico y el Neolítico, permite entender los orígenes profundos de la civilización. La historia no es solo memoria del pasado, sino una herramienta fundamental para comprender el presente y proyectar un futuro con conciencia crítica.